Mi gente querida, gran abrazo, que Dios me los bendiga, feliz y bendecido día para todos. Mañana Capitalina en el noble Valle de Santiago de León de Caracas, como siempre, pues contentos y agradecidos por una nueva oportunidad. Gracias por estar en sintonía, gracias por ser consecuentes en su programa, Conciencia Orientadora, que se transmite cada sábado por acá por www.tnoradio.com. El día de hoy tenemos un programa muy bonito porque vamos a hablar sobre literatura. Y para eso tenemos a el ilustre Alejandro Chicote, quien nos va a contar sobre su... Ojo, tiene varias facetas, pero hoy vamos a hablar sobre su faceta como escritor. Como escritor ha hecho cosas interesantes en este mundo y bueno, pues nos va a contar un poquito sobre su obra. Son varios los libros que tiene él ya en su haber y bueno, pues muy agradecido por su presencia el día de hoy. En la dirección general, Carolyn Méndez, en la dirección de producción, Brian Agros, en Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón y en el control técnico, llevando el timón el día de hoy, el gran Ángel Bravo. Gracias nuevamente por estar acá. A ver, Alejandro, ¿por dónde comienza uno ilustre porque es que más que la entrevista es el escuchar, ¿no? Son historias de vida. Quienes se sientan allí siempre tienen una historia. Hemos conversado con artistas, deportistas, gente del mundo espiritual. Hemos hecho pues un recorrido largo, pero tú eres el primero que viene a contarnos un poco sobre la literatura. ¿Cómo inicia la vida? ¿Cómo es el despertar de un muchacho que siente el deseo de ser literato, de escribir, partiendo de la base que también eres un hombre de números, ¿no? Porque también te has dedicado en algún momento a la construcción. Buenos días, ¿cómo estás? Y también buenos días a su productora, a su producción. Sí, señor. Isabela Chicote. Sí, señor. A la joven Isabela Chicote. Buen día. Bueno, primero que nada, muy buenos días, Javier. Gracias por la invitación aquí a tu programa Conciencia Orientadora. Es interesante el tema de la conciencia porque hay que buscarla, sembrarla, cultivarla, conseguirla. Ese es un proceso que dura muchos años, el poder estar consciente, porque generalmente tenemos conciencia de las cosas que hacemos, pero si vamos a la profundidad de la conciencia que se debe o no se debe hacer, entonces ya es un plano diferente, donde la conciencia ya no solamente es orientadora, sino que es superior. Nos lleva a un nivel superior de entendimiento de las cosas de la vida. Claro, fíjate que yo le digo a los muchachos que hay dos tipos de conciencia, con S y sin S. Así es. La conciencia sin S, que es la del programa, tiene que ver con nuestra conducta. Exacto. Con lo que nosotros podemos hacer. Y la conciencia con S, ojo, cuando digo podemos hacer, en este plano, en nuestras acciones, nuestro comportamiento. Sí. Pero la conciencia con S nos hace referencia o nos habla de la relación con el gran arquitecto del universo, con el Akash, con Dios, con Yohed Bohed, con Alá, con el campo unificado, como uno quiera llamarlo, con la gran fuente. Entonces, eso que tú dices es cierto, es totalmente cierto. ¿Cuál de las dos es más compleja o más difícil o cuesta un poco más alcanzar? Mira, eso va a depender de cada quien. Depende de cada quien. Sí. Y depende de su formación y, claro, y de sus intenciones en la vida. Totalmente. Porque hay personas que, por ejemplo, de una manera, si hace algo o se conforma haciéndolo tal cual como lo hizo o lo quiere mejorar. Claro. Y si hay algo que está haciendo que es por costumbre aprendida, inclusive por costumbre milenaria, se sigue haciendo, aunque no esté bien, la gente lo sigue haciendo y lo hace a conciencia. Claro. Pero si uno entra en una conciencia superior, decir, no, esto no lo voy a seguir yo personalmente porque no estoy de acuerdo con esa práctica. Claro, claro. Por ejemplo, yo hago esas reflexiones en el libro. En todos los libros que yo escribo siempre pongo muchos elementos de reflexión y de pensamiento profundo, porque es muy fácil vivir el día a día, la moda, el zapato, el teléfono, pero nos estamos olvidando de lo más importante, que es el alma, cómo nutrir el alma y el pensamiento, cómo llevarlo hacia esa conquista que aprendamos de que no solo somos un cuerpo vivo físico de carne y hueso. Ese cuerpo está alimentado por una fuerza. Claro, somos seres espirituales viviendo en experiencia totalmente humana, claro, exacto. Sí. Entonces, yo de eso estoy convencido. Entonces la idea es
como yo me he dedicado a tratar de cultivar la parte espiritual por encima de la parte material, Claro. es difícil, en el mundo material es muy bien difícil hacerlo, pero se logra. Entonces, claro, a través de un proceso de meditación Claro. y el reflexionar mucho sobre las cosas, creo que nos da una buena base como para ir avanzando y ir creciendo. El término, por ejemplo, te voy a empezar a responder de acuerdo a la cronología de lo que me presentaste en la interrogante. Yo comienzo a escribir porque en mi casa había muchos libros y siempre tuve la inquietud, porque yo era una persona muy tímida, yo casi no hablaba, y de hecho sigo siendo tímido, aunque hablo un poquitico más ahorita, no tampoco tanto así como para marear. Pero entonces había una necesidad de comunicarse, porque el que escribe siempre, primero que nada, tiene la inquietud y las ganas de expresarse, comunicar algo. Bien sea porque no lo permite su timidez o porque tiene demasiado ese manejo extrovertido de que, bueno, se da un paseo y habla fácilmente. Pero entonces el que es muy extrovertido no escribe por lo general. Claro. Porque ya dice, bueno, pues ya lo dije, ¿para qué lo voy a escribir? Entonces yo comienzo, estaba en el bachillerato y me provocó a escribir cuentos y yo leía el Diario Nacional y ahí había el concurso de cuentos Lola de Fuenmayor. Claro, y ese fue mi inicio como escritor. Claro. Participé varias veces, no gané, pero participé. Me quedó la satisfacción de que por lo menos participé en ese concurso. Y entonces para mí fue una práctica bien interesante el manejar la pluma, el manejar la idea, los conceptos, manejar, yo a lo mejor creo que si no quedé porque a lo mejor no dominaba bien la parte de la literatura como tal, de la sintaxis, a lo mejor algunos errores ortográficos se habrán ido allí, o cómo manejar el concepto del conocimiento a través de la escritura. Entonces, bueno, por eso no quedé. Los que ganaron me parecieron muy buenos trabajos. Después yo descanso la pluma y me dedico a otras actividades, a la finanza, a la banca, después me voy por la construcción y al final terminé asociado con una imprenta. Entonces me dediqué ya a experimentar un poco el mundo de las artes gráficas. Pero me dediqué fue a corregir trabajos de los demás, libros, poesía y esas cosas, y entonces hasta que llegó un momento yo dije, tienes 25 años corrigiendo libros, no tienes uno, Alejandro, y entonces yo dije, no, llegó el momento. Y aprovechando el tiempo de la pandemia, me permitió ese descanso, el haber sido yo ahorita sobreviviente del COVID, me permitió un tiempito extra que uno generalmente se lo niega a uno a sí mismo y a su arte creativo, y entonces lo aproveché en la cama con unos cimientos pegados ahí a las 24 horas y con los antibióticos y eso. Y bueno, y resulta que en un mismo año publiqué 2 libros, que le doy el nombre de Viendo la problemática social que hay en el mundo, porque no me circunscribo solamente al área de lo que pasa aquí en Venezuela, sino que es un problema mundial, porque el ser humano está en el planeta Tierra, y donde esté un ser humano, ahí hay un problema, o hay soluciones, o hay vida, y hay un espíritu, y hay muchas cosas que ocurren. Entonces yo me dediqué pues, a escribir sobre esa problemática. Tú sabes que yo te escucho y pues también mira lo que estás, Claro. Te veo pues y te escucho y yo digo, ¿cuánta gente que nos está viendo y nos está escuchando no estará en el mismo lugar en el que tú te encontrabas en ese momento y dirá, bueno, pero yo también quiero hacer otras cosas? Claro, porque pues, ¿por qué digo esto? Fíjense lo que Alejandro comenta. Si bien es cierto que hay algunos aspectos fundamentales en el mundo material, sin duda uno tiene que comprar alimentos, tiene que pagar servicios, tiene que vestirse, tiene también que calzarse, entre tantas otras cosas. Pero hay un aspecto de la vida que es importante, que es el espiritual, y que no necesariamente a veces nosotros, por la dinámica, ojo, no quiero decir que sea malo, pero no le damos el valor verdadero. Porque es que usted puede tener los bolsillos llenos de dinero, pero si usted no está bien por dentro, si usted no tiene tranquilidad, si usted no tiene calma, si usted no disfruta, si usted no se levanta y le da gracias al Padre y Madre Creador por otro día, si no se casa con esas cosas bonitas, a usted no le sirve de nada tener las arcas. Entonces, yo creo que eso que tú dices es importante. Ojo, bueno, por favor, eso de los hippies, no, ni de los, como el ni de los hippies. Eso incluso está demostrado científicamente. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Por qué? Bueno, porque hemos decidido venir a esta escuela y a este planeta.
eso ya es harina de otro costal. Y aunque mucha gente se ría, y aunque mucha gente se burle por ignorancia, eso debemos dejarlo claro. O sea, ¿quién es una persona ignorante? Alguien que no sabe algo. Yo no sé de física cuántica, yo soy ignorante de física cuántica. Lo único que yo me acuerdo es cuadrar el primero, más o menos el primero por el segundo, más cuadrar el segundo y hasta ahí. Y hasta ahí llego yo. Pero hay cosas que yo realmente ignoro. O sea, yo soy ignorante en cuanto a la física cuántica, a cuál es el peso que debe tener un jockey, cuál es el tiempo mínimo que debe hacer un corredor de 100 metros para poder calificar esas cosas. Y así como yo, hay muchísimos seres humanos en este planeta que ignoran muchas cosas. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque es que cuando uno habla de estas cosas, lo primero que la gente dice, bueno, ¿para qué tú eres cura o ella es monja? No, miren, en la Atlántida, busquen sumerios, babilonios, aztecas, mayas, incas, egipcios. Adolfo Hitler, creó una división de fenómenos paranormales durante la Segunda Guerra Mundial, porque él estaba convencido que había algo más allá. Eso que durante muchos años hemos escuchado del más allá, pasa. Ahí está Brian Weiss, están los libros de Louis Hay, que ya no están en cambio. Entonces, claro, hay cosas que debemos hacer dentro de nuestra vida, en nuestra vida, que se encuentran en un lugar importante, y eso tiene que ver con la cuestión espiritual. Bueno, justamente eso que haces el comentario en este momento, donde las personas tienden en la primera de cambio a reírse, mofarse, carcajearse ante un planteamiento de corte espiritual, es porque son cosas ambulantes por ahí con espíritus que no han descubierto. Claro. Y entonces ese es el tipo de personas que por lo general, como no tienen un argumento o no se han puesto a pensar o no les ha sucedido algo, y ahorita vamos a hablar de eso, no les ha sucedido algo en la vida que los haga despertar, que les mueva el piso, los sacuda bien, para decir, un momentico, pero como que es verdad que sí tengo un espíritu y hay cosas que están pasando que no son. Hagamos un alto allí y vamos a poner a la gente a mover el esqueleto con un tema que va a colocar el gran ángel, y de eso vamos a habrar al regreso. Dale, no se aparten, por favor. Conciencia Orientadora, @Conciencia Orientadora, por acá por www.tnoradio.com. 8 años de éxitos, @soy Javier Reinaldo Pérez, @achicote, compadre. Sí. Así, ya volvemos. Doble T, ya regresamos. Gracias, Ángel. Hablando de cosas maravillosas, de cosas bonitas. ¿Qué había quedado sobre el escritorio? ¿Qué había quedado pues en el tintero? Veníamos hablando sobre las cuestiones espirituales. Sí, señor. Sí, mira, hay algo interesante. Hay algo muy interesante con el tema de la parte espiritual. Sí, señor. Que en la penúltima novela que yo escribí, que ya está, de un momento a otro saldrá al aire, yo hago una gran referencia con relación a ese tema, porque hay los SM. ¿Sabes lo que son los SM? No. Son los encuentros cercanos a la muerte. Okay. Esto es un estudio que han realizado en varias partes del planeta, donde inclusive hay una médico estadounidense que se dedicó los últimos 30 o 35 años a entrevistar a los pacientes que estaban en estado de gravedad en la clínica o en el hospital, y entonces dentro de esas entrevistas muchas personas fallecieron, otras regresaron, o sea que quedaron clínicamente fallecidas hasta que dejaron de funcionar los pi, y eso quedó totalmente silenciado, o sea, mejor, en sonido fijo, permanente, continuo, el grito de muerte, y de pronto revivieron. Entonces esa experiencia, ella la siguió entrevistando, y hay un común denominador de que por lo menos, tanto la de esa persona como la de otras tantas en el mundo que han hecho ese tipo de entrevistas antes y después de la muerte, de las experiencias propias de personas que inclusive tuvieron un accidente de tránsito, murieron y fueron revividas por paramédicos, ellos tienen unas experiencias. Entonces, esas experiencias yo las resumo en 15 puntos fundamentales, donde dice que vieron un túnel, vieron una luz, que vieron un paraíso todo de seres luminiscentes, donde no respiraban, donde no había, o sea, hay una serie de cosas que es muy coincidente, que en un mundo donde habemos más de 6.000 y pico millones de personas, y a lo largo de 30, 40 años, haya un común denominador de lo que es la manifestación o la expresión
¿Y cuáles fueron sus experiencias una vez que estuvieron en ese estado separado del cuerpo o en estado muerto? ¿Sabes qué? Hay un libro muy viejo, yo no recuerdo ahora si es de los años 80 o de los años 70, no recuerdo ahora, que se llama Sobrevivientes en la Muerte, que va pues en la misma línea. Habla de esa línea, Sí. así como no. Y uno de los casos que se relatan allí es de una señora que ella dice que ella pasó, y que cuando ya estaba muy cerca de la luz, ya estaba cerquita, sintió que la claro, ¿qué pasa? ¿Qué creo yo? Ojo, lo que yo creo. En el mundo hay más de 4.000 religiones y cada quien tiene un enfoque distinto sobre lo que es el hecho de la muerte, o sea, de acuerdo a la esquina que hemos seleccionado para mirar la vida, tan simple como eso, ¿sí? Por eso yo digo a la gente que uno no puede pensar que tiene la verdad absoluta en una mano. Hay distintas interpretaciones. Lo que sí es cierto es que eso es así, punto. O sea, es un hecho para el cual no estamos preparados y nos cuesta mucho pues entenderlo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es, pues, en cuanto a las interpretaciones, es que sí hay un tránsito. Sí lo hay, chicos, sí lo hay. Entonces, claro, lo dice Brian Weiss, lo dicen los relatores en el libro que yo comenté, lo dices tú también, ¿sí? Sí, lo he convencido. Entonces, claro, y uno también es convencido, por supuesto, de que sí existe un tránsito. Sí lo hay. De que hay no es que viene pues a buscarte un ser de puro hueso con una guadaña, que de eso también podemos hablar, porque es que también, ojo, y ahí vamos a caer en el plano de los ángeles. Hay ángeles para todo. Incluso hay un ángel que viene a buscarte, que es el que mal han llamado el ángel de la muerte, que es nada más y nada menos que un arcángel llamado Azrael, que no tiene nada que ver con lo que la gente ahora pues interpreta. Entonces, bueno, pero eso con el ir de los días o con el pasar de los años, creo que se ha ido poco a poco aclarando, aunque todavía hay gente que se ríe. Sí. Pero bueno, pues cada quien en su propio momento o en la encarnación que le toca, pues irá a descubrir. Uno simplemente cumple con la información, si lo son bien, si no lo usan. A mí me enseñó una querida amiga maestra, Mari Sobel, que el alma tiene 14 rondas evolutivas. Sí, bueno, son teorías. Sí, señor, y dentro de cada ronda evolutiva hay reencarnación, y hay el ciclo de la vida que, mira, comienza aquí, da el giro y vuelve al mismo punto, pero en otro. Y entonces si uno lee, pues, dentro de lo que es las religiones en Asia, Pero mira, con el tema de las religiones, quiero hacer un comentario, disculpa que te interrumpa. Tú sabes que hay 4.000 religiones, como tú acabas de decir. Más de 4.000. 8.000, exacto. Además, con que haya más de 2 ya es suficiente para saber el gran lío. Claro, bueno, hay 3 muy grandes. Entonces, fíjense, la verdad es una sola. Más nadie es poseedora de ella. Ahora, pero que sí es cierto, que cuando una persona se dedica a buscar su realidad y su verdad, la va a conseguir en conexión directa. Así es. Por eso Por eso que yo hablo del libro que se llama el teomesaísmo, que ese es un término que me lo vengo yo trayendo del hebreo antiguo, porque tuvo una inspiración en el libro del Torá y la Biblia. El Torá, que pues para que no sepan, es el Antiguo Testamento, prácticamente, de la religión cristiana. Son los primeros 5 libros, ¿no? Sí. Es el Pentateuco, que son los 5 primeros libros. Génesis, que tal. Entonces, basado en una conversación que tiene Dios con Moisés, él le revela ahí su nombre, que dice: yo soy. Yo soy el que yo soy, claro. Entonces, sí, no, pero es que en la traducción, es que hay muchas Biblias, hay muchas traducciones, pero yo indagando y sobre tanta investigación, es solamente yo soy. Entonces, claro, tiene una explicación del hebreo, qué significa, y la simbología de cada uno, qué representación tiene en el Yod-Hei Bau-Hei. Yod-Hei Bau-Hei, claro. Pero es muy largo para explicarlo ahorita. Es muy largo para explicarlo ahorita, pero sin embargo, eso me dio a mí una luz donde dice, si yo para invocar a Dios, y él mismo dice, mi nombre es yo soy y así me llamaré por la eternidad, por siempre.
Y yo digo, para invocar a Dios tengo que decir yo soy. Pero aquí, un momentico, vamos a ver. Yo creo que hay algo que no me han dicho bien claro en todo este tiempo que hemos estado practicando la religión. ¿Cierto? Entonces, yo digo en mis puntos de meditación, entonces yo he estado con ese yo soy, y cuando vengo a ver resulta que como que sí, entonces si Dios me dio a mí, pues somos a imagen y semejanza, claro, ¿no? Claro. Entonces hay mucho de eso. Entonces, claro, es una cuestión que el teomeseísmo me lo traigo justamente basándome en esa experiencia del teo, que es Dios, y en mesa es el mundo interior. Claro. Entonces yo hice la conformación de la palabra del teomesaísmo, es como dándoles el sofismo latino para darle tendencia, escuela o filosofía, claro, o sentido, pues, para que quien lo quiera aceptar. Es en la profundidad de encuentro con Dios o conexión con Dios desde el ser en cuerpo vivo. Claro. No es que voy a morirme para ir a Dios. Después no. Se fíjate la diferencia de lo que yo estoy diciendo con relación a los que nos han vendido. Claro. Yo estoy buscando el punto máximo de conexión, de convivencia y armonía y de éxtasis con Dios, pero en cuerpo vivo. Claro que sí. Mira, sabes que tú tienes tanta razón en eso. Y te lo digo porque es que somos muchos. Chicote, somos muchos. O sea, viene dándose un despertar de la conciencia con ese de conexión divina. Uno no necesita un intermediario para poder. No hace falta. No hace falta intermediario. Claro, además ahí te lo dice también el tabernáculo. Claro que sí. Entonces, el tabernáculo que es el templo transportable. Claro que sí. Pero cuando hace la descripción, es el cuerpo humano. Más nada. No hay un templo, no hay que construir nada, ni buscar madera, ni ladrillo. Mira, si uno tiene claro esa sencilla verdad, la vida comienza a cambiar. ¿Sí? La vida, para muchos, a mí por lo menos para muchos me ha cambiado. También me ha cambiado la vida, y ojo, me cambia después de años de búsqueda. Hace muchos años, hace ya un poco más de un lustro, tenía yo un barbero que era y ojo, yo pues que Dios le siga dando más vida y más salud. Y más clientes. Bueno, sí, pues y más clientes. Tengo mucho tiempo, pues que no lo veo. Y esa tijera que no falla. Sí, señor, y él cortaba con tijera. De eso. Yo tengo una de la tijera, pues de ese. Sí, cómo no. Y él es testigo de Jehová. De hecho, bien buena gente. Y yo cada vez que iba pues a afeitarme con él, nosotros siempre conversábamos sobre estos temas. Y un día me dice, yo te voy a traer un libro, Javier. Bueno, nosotros pues nada, siempre caíamos pues en las conversaciones y todas las cosas sobre las religiones. Y en mi próxima cortada de cabello, pues por decirlo así, me dice, mira, te traje esto, un librito que dice El hombre que busca a Dios. Me dice, este eres tú, Dios. Gracias, compadre. Y cuando yo comienzo a leer el libro, me sorprendo gratamente, porque es que va de la mano con lo que estamos hablando. O sea, cada quien tiene un poquito de verdad. Mira, en los pergaminos del Mar Muerto, en los rollos del Mar Muerto, en el Pentateuco, en el Corán, en los libros de la religión hindú. O sea, cada quien tiene. Miren, pues lamentablemente cuando se quema o cuando quema la biblioteca de Alejandría se perdió mucho. Sí, se perdió mucho. Claro se perdió mucho sobre la historia. Mucho de lo que había avanzado con relación ¿Cómo no? Miren, sí, señor, el tema con la Atlántida, pues también es cierto, más allá de la cuestión de las películas. No se quedó una ciudad nueva. Sí, señor. Estaba leyendo, pero no pude profundizar. Y no voy a decir nada, pero como no profundicé en el tema, no claro, puedo meter el escarpín ahorita y menos y es lo mejor. Pues, y es sabio eso. Gracias por ese buen comentario también. Vamos a realizar un corte y ya hablemos con más de este tema maravilloso. Literatura, espiritualidad, historia universal y conciencia elevada aquí en Conciencia Orientadora. Ya volvemos. Seguimos conversando. Bendita la luz, así como dice la canción del maestro Juan Luis Guerra con Fer y el resto de Maná. Estamos conversando con Alejandro Chicote sobre literatura y espiritualidad, que es una maravilla. Entonces, pues fíjate tú, el nombre que Dios le revela a el gran Moisés es Yo Soy. Sí, Yo Soy. Y
de allí comienza toda tu investigación que la plasmas en el libro. La plasmo en el libro, claro, no con el sentido metodológico Claro, del cómo, pero sí claro. la parte práctica de cómo lograr convivencia. Claro. Y claro, y hay un ejemplo de una persona que tiene una gran tribulaciones de vida, y él quería despojarse de la vida, pero dentro de la dinámica aprendió muchas cosas con grandes maestros. Inclusive hay un monje que llaman John Maidstone, que es de los padres de los benedictinos allá en Londres. El gran abad, pues, de ese templo, y resulta que él con los años reconoció y publicó un libro donde él, para lograr porque tú sabes que los benedictinos dentro de los católicos son los que tienen el más alto nivel de concentración y profundidad de meditación. ¿Cómo no? Claro. Bueno, resulta que él aprendió con los budistas allá en el Tíbet. Bueno, y punto. Pero Y él lo dijo, ¿no? Que tuve que ir para allá y allá logré lo que engañó que no había logrado. O sea, porque estamos hablando de lo de la verdad. Claro, o sea, uno no puede pensar, miren, Jesús, el maestro Jesús, que es un maestro ascendido, ¿sí? El maestro Jesús también tuvo grandes maestros. Se dice que también tuvo grandes maestros. Sí. Gente que le proporcionó conocimiento. ¿Qué pasa? Que la visión que nos han dado o que nos han mostrado sobre la vida de Jesús no necesariamente tiene que ver con lo que él realmente hizo. Sí, pues hay un gran limbo. No se sabe qué pasó con su adolescencia y su edad adulta. Claro que entonces, desapareció de niño, apareció ya hombre, ya con una sopa. Según pues, Juan Bautista. O sea, ojo, según, porque yo digo a la gente también, hay gente que se molesta cuando uno escucha al sacerdote católico antes de proclamar el Santo Evangelio, es según Marcos, Mateo, Lucas o Juan. Sí. Según Marcos, según Mateo, según Lucas. O sea, según, y lo repito varias veces, es para que la gente sepa que eso fue lo que escribió un ser humano como usted y como yo, incluso años después, porque pues al parecer no fue en tiempo real. No, eso fue muchos años. Eso fue muchos años después, y los libros que componen la Biblia a lo largo de la historia han sido modificados. Muchas traducciones. Ha habido muchísimas traducciones. Y yo con esto no quiero decir que no sea cierto, pero ha habido mucho. Entonces, claro, cuando uno se pone a indagar, cuando uno comienza pues a investigar, te das cuenta de cosas como esas. Porque hay algo muy cierto. Fíjate. Si hay partiendo de que tenemos la realidad de que estamos conectados con Dios, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Si Dios te quiere hablar, claro, Él te va a hablar. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la tierra hay grupos de personas, ejércitos, naciones enteras, tratando de venderte una idea de la que se aleja realmente de lo que Él te quiere decir. Pero cuando Él te hable a ti de manera directa, cuando tú lo buscas y lo consigas, ahí no va a haber naciones, ni ejércitos, ni iglesias de ningún tipo, ni partido político, ni nada de eso. Es una conexión única y directa. Por eso yo me voy al teomesaísmo, lo planteo de esa manera, es como para generar de paso una polémica con relación a un tema que es muy importante, porque por lo menos en mi caso fue el que me permitió retomar la pluma después de 40 años. Así de sencillo. Ese es un libro que vale la pena leer. Bueno, sí. Igual que el del monje. ¿Puedes repetir por favor el nombre del monje? John Maidstone. John Maidstone. Padre benedictino. Okay. De Londres. Escribió varios libros, pero hay uno que él hace el reconocimiento. Y de paso, creo que lo mencioné en el libro también. Entonces, fíjense, hay mucho por... Claro, pero yo escribo y documento lo que escribo. O sea, claro. Cuando hago una novela, por supuesto, en este caso son novelas policíacas, donde hay situaciones donde el ser humano no debería incurrir como en el homicidio y otras cosas, mucho menos el suicidio, pero dentro de todo lo que va ocurriendo y la secuencia de situaciones son cosas fundamentales con su sentido totalmente realista de la vida, de los procedimientos. Por ejemplo, en el caso de la psiquiatría es un tratado psiquiátrico. Cuando hablamos de medicatura forense, todo el procedimiento de medicatura forense corresponde a un proceso de la vida real, pues, tal cual técnicamente. Entonces eso le da la seriedad y la impronta, la importancia de cuando uno quiere escribir con base a lo que estás diciendo. Porque si yo hablo de un poco de disparate y cuando hable de la de espíritu le digo, no, creo que es un cantiflo,
¿Entiendes? Entonces no tengo que darle seriedad. A todo lo que digo le doy la seriedad que se merece. Y sustenta Y la sustento, y cualquier cosa, usted ve una cuestión que no le parezca, usted busca en internet y va a ver que hay un montón de información que puede corroborar lo que estoy diciendo. Claro, De eso se trata, o sea, entonces, y como son cosas que ocurren de la vida común, por lo menos, el primer libro es un caso cangrejo que ganó, y yo paso por ahí que me siga 6 veces al día. Y yo sabía que estaban picando y matando gente en una banda de asesinos. Lo descubrieron y ganó cangrejo en el 6CPC. Entonces yo lo adapté a la novela. Hablo de otro tema que es el suicidio, pero bueno, ahí lo metí uno con otro. Pero quedó muy bien porque en el enrosque todo es como, mira, es interesante el tema. Y así voy con las otras novelas también. Casos que han pasado aquí en la vida real, han sido casos resueltos por la policía judicial, técnica científica, y entonces, bueno, está plasmado por novela. Por supuesto, cambio los nombres de todos los personajes, cambio las locaciones. Con el debido cuidado. Exacto. Y entonces sí le doy ese otro drama, porque cuando pasa algo es porque hay unos antecedentes, porque nada parece así fortuito. Pero usted para ganar la lotería tuvo que haber montado un poco de gente, una lotería, haber invertido, haber hecho publicidad y un poco de ticket a la venta, ¿sí? Pero usted no gana la lotería de la nada. Entonces, cualquier cosa que ocurre en la vida del ser humano tiene unos antecedentes familiares, de sociedad, de escolaridad, lo que sea. Pero entonces uno empieza a jugar con esos dramas de la vida, o las alegrías de esa vida, y entonces empieza a armar todo un enroque completo de una novela que es terrible, porque son las cosas que viven y comen y padecen. Claro, y el día a día nos permite justamente pues, identificar todos estos elementos que los podemos encontrar en los libros del ilustre Alejandro Chicote. Estamos hablando sobre literatura, espiritualidad, pues sobre lo que debería ser desde nuestro punto de vista, claro está, siempre respetando al que piensa diferente, sí, sobre lo que debería ser la postura de los seres humanos ante los distintos hechos de la vida, y en particular a la figura del gran creador, del gran arquitecto del universo, de Joseph Bohet, del campo unificado o de la Akash, según todo va a depender, de la visión que tenga usted sobre Dios Padre Todopoderoso, que al final del cuento, como dicen por ahí, pues al final del día es quien mueve los hilos. Exacto. De nuestra existencia. Ahora, ¿tú te imaginas que independientemente de todo lo que uno haga aquí, dando de fracaso, saltando obstáculos, brincando, y resulta que al final, si no lo lograste, igualito vas a ir para allá? Igual te vas. Sí. Igual entonces, y las anillas de perlita, mira. Y probablemente te toque regresar. Mira, leíste el libro del teoresaísmo y no aprovechaste. Vamos para la tierra otra vez. Más nada, porque pues te raspaste este. Mira, cuéntanos una cosa. ¿Cuándo sale el libro? El libro del teoresaísmo está en la calle. Ya está listo. Sí, pues no te un ejemplar para mostrárselo a la gente un poco. Para que la gente vea la portada. Mira, ¿qué te decir? Los otros dos están en proceso de edición. Pero para que la gente vea la portada del libro. Gracias. No. Aquí está. Los otros dos no me traje la portada. Lista la portada, pero te lo voy a mandar por internet. No, tranquilo. Aquí está. Están a la venta en qué librerías ilustres. Esa está en una librería que está al lado de Santa Capilla. Okay. Y está en una librería que está aquí, por cierto, me siento como Santa Maraco en el nivel C1, librería Grupo. Okay. Y está en la avenida Fuerza Armada, en la librería deportiva que está en la esquina de Crucecita. Okay. Y yo tengo ejemplares para entrega directa. ¿Cómo no? Estoy esperando la respuesta de otras dos librerías grandes y no me han respondido. ¿Tus redes, Alejandro? Chicote, lo dice ahí en el Instagram. En el Facebook igualito, Alejandro Chicote. ¿Y todo? Más nada, creo que... El Twitter soy Il Populo, @IlPopulo. Casi que Populo. el pueblo italiano. Claro, pueblo mío, el maestro Sojo, ¿te acuerdas? El maestro Sojo, pueblo mío, Semana Santa, aquella cosa que uno pues veía cuando traía la Magdalena. Ese es el populeo. Sí, el pueblo mío, sí, así es, claro que el maestro Sojo propio de nuestra cultura. Bueno, y lo otro que queríamos que me habías preguntado que dijera y hablara un poquito sobre el tema de qué es escribir. El escribir es una disciplina. Si uno no lo ve como disciplina, olvídese de escribir. O sea, te tiene que apartar cada cierto tiempo, todos los días, o si no puede todos los días que puedas, por lo menos 5 días a la semana, una hora específica, sentado tranquilo por un sitio,
escoger el tema que quiere escribir, o si ya lo tiene y quiere desarrollarlo, vaya buscando, hágase un mapa mental, el tema central, va desglosando por temas, por personajes, tiene que crear los personajes. Y entonces, con mucha disciplina, uno todos los días va avanzando algo, porque o sea, es imposible que tú estés 2 horas frente a una computadora y lo escribas en una línea. Eso no existe. Ahora que tú nombras disciplina, y hago un paréntesis, la gente en Semana Santa, ahora que estamos sobre el populumeo, tengo tiempo que no la oigo. Cómo no, maravillosamente, cuando la encuentras en internet, era estrictamente así como yo les voy a contar. La familia venezolana, la familia caraqueña en este caso, dejaba todo lo que estaba haciendo para escuchar las 7 palabras de Monseñor Peña. Bueno, sí. Eso era tradición. Eso, y los días domingos ponían el populumeo. Sí, señor. Yo tengo tiempo que te la escucho. Sí, sabroso, pues en la iglesia del Sábado Santo eso era fijo. ¿Cómo no? Y las bandas marciales. Mientras iban, pues, el son de las bandas marciales. Iban llevando el nazareno pues, bailaba. y las mujeres gritaban, ¡ay! Gritaban aquello. Comenzaban, pues, y los señores también, pues, y se daban un guamazo con una bebida espirituosa y seguía la procesión con el Santo Sepulcro también, con el Santo Sepulcro, pues, y la Dolorosa. ¿Cómo no? Y con Dolorosa. Estamos conversando de cosas sabrosas, cosas que tienen que ver con nuestra vida, con la cultura y con lo espiritual. Ilustre, nos quedan 2 minutos. ¿Qué mensaje tienes para la gente? Bueno, el mensaje que tengo para la gente es que se busquen a sí mismos, busquen crecer espiritualmente como persona, como ciudadano, como familia, como bueno, en mi caso, me puedo jactar de decir que fui siempre un buen hijo. Soy un buen esposo y ahora soy un excelente padre, pues, lo digo. Por cierto, mi hija también tiene un libro publicado también ahorita con un cuento infantil. Ahí vamos. Muy bonito también que lo hizo. Por cierto, en el tiempo de pandemia, y hace el cuento conjuntamente con 2 perritos que están en tiempo de pandemia castigados en casa porque ya los amos no los sacaban a pasear y los perros se escapan. Pero bueno, es un tema que es bueno que lean el cuento. Qué bonito. El nombre se llama En búsqueda de un extraño sonido. Qué bonito. De Isabela Chicote. Qué bueno. Ese libro está en Amazon también. Bueno, los libros los tengo en Amazon. Y los otros que faltan también los voy a publicar en Amazon hasta que tenga la autorización de vida. Pero en el fin de eso, sí, que la gente busque crecer, sea buena persona, sea buena gente, no sea envidioso. Sí. Alégrese cuando alguien triunfa. Claro sí. Agarre ese triunfo como suyo, disfrútelo y vívalo. Y bendígalo, probablemente ese boomerang se va a devolver allá y cuando regrese trae cosas buenas para usted. Así es. Hacer el bien por el bien mismo, ser virtuosos. Eso es un punto importante, la virtud, y alejarnos de los vicios y dejar a un lado pues el fanatismo, que no es más que la conducta exacerbada ante un hecho de la vida. Nos da tranquilidad. La meditación, buscar el equilibrio, buscar la paz, no necesariamente yo la voy a encontrar en donde estoy ahora, pero hay que comenzar a trabajar para eso. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias a ti. Gracias, Ilustre. Muchísimas gracias pues a la princesa de la familia. Tenía años que no pasaba un sábado tan sabroso conversando cosas, claro que sí, porque es que somos esto. A ustedes muchísimas gracias. Gracias por todo. Y como siempre, nos vemos la próxima semana. En la dirección general, Carolín Méndez. En la dirección de producción, Brian Abros. En Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón. Y llevando el barco el día de hoy, el gran Ángel Bravo. Y en la conducción y producción general de su espacio, el profesor Javier Reinaldo Pérez, quien les dice: Pax Tecum, la paz contigo. Kadosh, 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 Adonai Elohim et Sebayot. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hasta la próxima semana. Él siempre con nosotros. Que Dios me los bendiga. Ría voluntad.